Bueno, chicos, como habrán recibido ayer en un correo, ¿cierto? Les mencionaba la fecha de los dos talleres que faltan, ¿cierto? El tercer taller será la próxima semana. Vamos a evaluar la clase que vimos de fuerza interna, específicamente esa clase. Ya, ese es el último taller obligatorio. Y luego en 2 semanas más va a ser el cuarto, el cual es opcional. Ya para el que quiera reemplazar alguna nota, lo da, y si da ese taller va a tener 4 notas y se borra la peor. Ya, independiente si la peor es justamente la de ese cuarto taller. Así que pueden darlo sin miedo a que les baje. Y, y bueno, con eso cerramos los talleres, con 4 talleres sacamos el promedio con 3. Si tienen buenas notas los 3 primeros, no tienen para qué dar el cuarto. ¿Ya? Y bueno, después luego quedaría la tercera prueba, que es en 3 o 4 semanas más, no lo recuerdo. Y eso, poco más. El segundo taller, las notas están en campus virtual. Las pruebas todavía no las reviso. Así que no sé si alguien tiene alguna duda respecto a este fin de semestre. Ya quedando poco, antes de comenzar con la clase de hoy. Bueno, vamos a comenzar con la clase. Hoy día tenemos una unidad completamente nueva, que se desmarca un poco quizás de lo que hemos visto hasta ahora, pero ya vamos a ver luego que tiene aplicaciones relacionadas con estructuras, ¿cierto? Y cuerpos en equilibrio y demás, que es lo que principalmente hemos revisado en este semestre. Vamos a ver a partir de acá algunas propiedades de cuerpos, propiedades de áreas. Ya en particular, en estas primeras clases vamos a ver lo que son los centroides y los centros de gravedad. A modo de introducción, ¿cierto? Nosotros sabemos que la atracción que ejerce la Tierra sobre un cuerpo cualquiera se representa por medio de una fuerza peso, ¿cierto? La cual nosotros comúnmente la señalamos como una fuerza única, ¿cierto? Que actúa en el centro de gravedad del cuerpo, ¿cierto? Cada uno sabe más o menos cuánto pesa, aunque acá culturalmente nosotros nos referimos al peso como la masa. En realidad el peso es una fuerza, ¿cierto? Y esa fuerza representa nuestro peso de nuestro cuerpo completo y se aplica en un punto específico que es el centro de gravedad. Pero eso es una simplificación, ¿ya? En realidad, la Tierra lo que hace es ejercer una fuerza sobre cada una de las partículas que constituye el cuerpo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en realidad, la Tierra lo que hace es eh, ejercer varias fuerzas sobre un cuerpo, ¿sí? Varias fuerzas pequeñas distribuidas sobre un cuerpo. En esta unidad lo que vamos a aprender es que este sistema de fuerza distribuida, ¿sí? Nosotros podemos reemplazarlo por un sistema equivalente. Volvemos a ocupar este término, que es el peso total, ¿sí? Como nosotros lo denominamos eh, frecuentemente, y siempre y cuando ese peso total esté ubicado en el centro de gravedad, el cual la idea es que aprendamos a calcular, ¿cierto? Para cuerpos de 2 dimensiones, es decir, áreas o placas, ¿cierto? Con un área específica, o alambres contenidos en un plano específico. También aprenderemos conceptos relacionados con la determinación de centro de gravedad de una placa o un alambre, el concepto de centroide de un área o de una línea, y el primer momento de una línea respecto a un eje específico. O sea, en síntesis, el estudio de esta unidad surge de la necesidad de simplificar el efecto que hace
la fuerza peso que ejerce la Tierra sobre un cuerpo. Esa fuerza en realidad actúa sobre cada una de las partículas que compone un cuerpo, pero generalmente se simplifica a una sola fuerza aplicada en un punto específico. Ese punto es el centro de gravedad y nosotros acá queremos aprender cómo determinar dónde está ese centro de gravedad específicamente y a partir de esa variable determinar el centroide, que es algo distinto, y el primer momento, ¿ya? Entonces, vamos a partir nuestro análisis considerando esta placa, ¿cierto? Una placa vamos a considerar que es más o menos plana, es decir, tiene dos dimensiones que son notablemente mayor a la tercera, ¿cierto? Que sería en este caso el espesor. Y esta placa nosotros la vamos a dividir en n elementos, ¿sí? Alguien tiene prendida el micrófono, Perdón, chicos. Sí, no hay problema. Bueno, ¿cierto? Estábamos hablando de que esta placa la tenemos dividida en varias, ¿no es cierto?, partículas de 1 a n, ¿cierto? Cada una representada por una coordenada específica. Por ejemplo, la coordenada del primer elemento, ¿cierto? Es x1, y1, ¿vale? Aquí está el primer elemento, la coordenada x1, y1, y el peso de ese elemento vamos a decir que es delta W1. O sea, un peso diferencial. Y así hasta el elemento n, tenemos acá el elemento 2 y el elemento n ubicado en una coordenada xn y n y con un peso delta Wn. ¿Ya? Entonces acá hemos hecho la división del cuerpo en varias partículas, ¿vale? Y el peso total del cuerpo va a ser simplemente el peso o la sumatoria de los pesos de esta división que nosotros acabamos de hacer, ¿ya? Esto es lo que sucede en la práctica en la vida real. O sea, la Tierra ejerce una fuerza sobre cada partícula, delta W1 hasta delta Wn, y el peso del cuerpo completo es simplemente la suma de esos pesos diferenciales sobre cada partícula. Y nosotros lo representamos así. Esta es la representación que uno tiene normalmente del peso. O sea, como un peso único que representa el peso de todo el cuerpo, aplicado en un punto estratégico que vamos a denominar G, que es el centro de gravedad. Y ese centro de gravedad tiene dos coordenadas, lógicamente si estamos trabajando en un plano, y esas coordenadas las vamos a llamar y barra y x barra. Ya, esas van a ser las coordenadas del centro de gravedad. Entonces, tenemos estas dos representaciones, que son equivalentes, ya representan lo mismo. Por un lado, tenemos el peso del cuerpo completo aplicado en el centro de gravedad. Ese es un sistema equivalente al de la división, ¿cierto?, en n elementos, cada uno con su propio peso y su propio punto de aplicación. Estos son sistemas equivalentes. Uno es la representación real y el otro es una representación simplificada, si se quiere, pero también es realista porque en realidad representa bien la realidad. Entonces, para encontrar las coordenadas de este centro de gravedad, x barra e y barra, ese es nuestro objetivo, ¿vale? Ese es nuestro objetivo. Lo que vamos a hacer es aplicar las ecuaciones de sumatoria de momentos, ¿ya? Respecto al eje Y y respecto al eje X, y como estos dos son sistemas equivalentes, tiene que existir una igualdad, ¿sí? Tiene que existir una igualdad. Entonces, si hacemos sumatoria respecto al eje Y en el primer cuerpo, en el de la izquierda, vamos a tener W, ¿cierto? W, la fuerza, por el brazo, que es la distancia perpendicular, desde el eje hasta el punto de aplicación de la fuerza, que sería X barra. O sea, esta variable de acá, esta parte de la ecuación de acá. De manera análoga, si nos vamos al otro lado de la igualdad, vamos a tener primero W1, que es la fuerza, por la distancia perpendicular X1. Esto que está acá.
Y así, delta W2 por la distancia, X2 me da este factor, y así hasta llegar al último. Y exactamente lo mismo si hacemos la sumatoria respecto al eje X, el momento de W respecto al eje X va multiplicado por la distancia perpendicular, que en este caso es I barra, aquí. Y por el otro lado, exactamente lo mismo, nos quedan estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones. ¿Qué es lo que pasa? Aquí, ¿cierto? Esto sería igual a, si lo condensamos estas expresiones, ¿cierto? Si condensamos estas expresiones, esto sería igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta N de XI sobre delta WI, ¿cierto? Esa sería la expresión de la sumatoria de la primera ecuación, y de la segunda sería exactamente lo mismo, desde 1 hasta N, con I sub I y delta WI. Pero acá, si nosotros nos ponemos a pensar un poco y reflexionamos de la división que hemos hecho acá, ¿cierto? Acá hemos hecho una división en elementos discretos, hemos dicho esto tiene un número específico de elementos n, pero la realidad es que este cuerpo es un elemento continuo, ¿sí? Es una masa o un área, ¿cierto?, que tiene elementos continuos. Entonces, en realidad yo no puedo dividirlo en una cantidad específica de elementos, sino que esa cantidad de elementos tiende al infinito, y esta sumatoria en verdad es una integral, ¿sí? Es una integral x de w, y esta sería una integral y de w. Así que estas ecuaciones quedarían así. Quedarían así, ¿cierto? Medio continuo, incrementamos el número de elementos en el cual dividimos la placa, y simultáneamente vamos disminuyendo el tamaño de esos elementos, se obtiene en el límite de la sumatoria, ¿cierto? Estas integrales. Tenemos tres integrales, ¿cierto? La primera es la de la fuerza peso, que es igual a la integral de los pesos infinitesimales, y las otras dos son las dos ecuaciones que acabamos de construir con la sumatoria de momentos. Ahora, por ejemplo, si aquí nosotros despejamos el x barra, nosotros podemos definir el x barra como la integral de x de w sobre el peso, que es la integral de w. ¿Vale? Y la segunda ecuación nos quedaría integral de IW sobre integral de W. Estas dos ecuaciones son las que me permiten encontrar las coordenadas del centro de gravedad. ¿Sí? X barra e Y barra. Ya, ahora vamos a ver cómo encontrar el centroide, que es una propiedad que es parecida al centro de gravedad, muchas veces incluso se confunden, pero la verdad es que son distintos puntos. Ya, entonces vamos a suponer que la placa anterior es homogénea, ya eso quiere decir que está hecho de un solo material, no de varios, y el espesor es uniforme. Entonces la magnitud del peso de un elemento lo podemos expresar como el peso específico por el volumen. Esto de acá es el volumen. Volumen, espesor por área, ¿cierto? Me da el volumen, y el peso específico, que es cierto, cuánto pesa una unidad de volumen. Acá está, peso específico es el peso por unidad de volumen. En realidad es como la densidad, si no me equivoco, la densidad por la aceleración de gravedad. Eso es el peso específico, ¿cierto? Porque la densidad es kilogramos por metro cúbico, o sea, masa por volumen, y al multiplicar la masa por la gravedad, ¿cierto? Me queda newton por metro cúbico, ¿sí? Newton por metro cúbico. Si multiplico esto por metros sobre segundo al cuadrado. Entonces el peso específico es cuánto pesa una unidad de volumen. Si multiplico por el volumen, obtengo el peso completo, que es lo que me está contando esta ecuación de acá. Tenemos acá, bueno, el espesor, ¿cierto? Que estamos diciendo que es uniforme.
y tenemos la delta área, ¿cierto? Que sería el área infinitesimal de ese elemento que nosotros hicimos la división de nuestra área total. Y bueno, para el peso total de toda la placa, tenemos la misma expresión, solamente que le sacamos los delta porque ya no estamos hablando de una parte infinitesimal, sino del cuerpo completo. Donde A, ¿cierto?, es el área total de la placa. Entonces, vamos a volver a la ecuación de sumatoria de momentos que teníamos antes, reemplazando la expresión que acabamos de desarrollar, me queda esto acá. O sea, lo que hicimos en realidad aquí fue, si volvemos acá, ¿cierto? Si volvemos acá, ¿cierto? La ecuación era I por T delta A. Entonces, por ejemplo, acá tenemos X barra por el peso específico, que no me acuerdo qué letra ocupamos para una gama, ¿cierto? Por T por el área es igual a X1 por peso específico por espesor por delta área 1 más X2 por gamma T, ¿cierto? Y delta área 2 y así hasta el último elemento que sería XN, gamma, espesor y delta área N. Y bueno, acá claramente podemos simplificar el gamma, o sea, el peso específico y el espesor, porque son variables constantes en toda la placa, y me queda la ecuación que veíamos aquí. Me quedan estas dos ecuaciones de acá, que básicamente es bien parecida a la ecuación anterior, solamente que en vez del peso tenemos el área, ¿sí? En vez del peso W tenemos el área y en vez de delta W tenemos delta área de 1 hasta n. Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo. Esta sumatoria, en realidad, acá delta I de I igual 1 hasta n de xi por área I, esta sumatoria en realidad no es tal, ¿cierto? No es tal, en realidad es una integral, ¿cierto? La integral de x por dA, de x por dA y de integral de I por dA. Integral de I por dA. Son dos integrales, ¿cierto? Y me quedan estas tres ecuaciones de acá. Esta ecuación para encontrar el área total y estas dos ecuaciones que son las sumatorias de momento respecto al eje Y y respecto al eje X, respectivamente. Y estas dos ecuaciones lo que definen, este X barra y este Y barra, X barra, Y barra, lo que definen acá son las coordenadas del centroide, ¿ya? No del centro de gravedad. Cuando calculamos aquí el centroide, ¿cierto? Bueno, acá podemos hacer un despeje. Podemos despejar, ¿cierto? El X barra me va a quedar como la integral de X por dA sobre la integral de dA. Y el I barra me va a quedar la integral de I por dA sobre la integral de dA. Estas dos variables que hemos encontrado acá, cuando hacemos la integral con el área, ¿sí? Y no con el peso, ¿ya vale? Acá están las integrales con el área, y aquí encontrábamos con el peso. En este caso lo que estamos haciendo es encontrando el centroide, ¿ya? No el centro de gravedad. Son cosas distintas, pero coinciden cuando la placa es homogénea, es decir, está formada solamente de un material y tiene espesor uniforme. O sea, cuando hacemos las dos suposiciones que hicimos aquí, que esto y esto es constante, si esas dos variables son constantes, el centroide y el centro de gravedad son un punto único, ¿ya? Pero si cambian, si cambia alguna de estas propiedades, por ejemplo, si tenemos la placa que la mitad es de acero y la otra mitad es de aluminio, ahí ya la densidad deja de ser uniforme, por lo tanto el peso específico también dejará de serlo. En ese caso, el centro de gravedad
va a depender de la distribución del material y de sus densidades, ¿vale? Pero el centroide va a seguir siendo el mismo, porque el centroide solamente depende de cómo está distribuida geométricamente el área, ¿vale? Acá lo dice, en el último párrafo, dice, podemos concluir que la ubicación del centroide depende exclusivamente de la distribución de un área, es decir, cómo está distribuida el área en el plano, ¿vale? Si hay, por ejemplo, más área hacia un lado, si hay más área hacia el otro lado, arriba o abajo, va a cambiar la posición del centroide, mientras que la ubicación del centro de gravedad depende de la distribución del material de dicha área, es decir, de su densidad o peso específico, de los espesores y de los espesores que ésta puede tener en distintos puntos, ¿ya? Quizás para que quede un poco más claro, si yo, por ejemplo, tengo una placa, ¿cierto? Una placa rectangular, el centroide de esa placa siempre va a estar al medio, justo al medio, porque el área, ¿cierto?, está distribuida de igual manera para todos lados. O sea, el centroide lo que me hace más o menos es decir, ya, para este lado y para este tengo la misma área, ¿cierto? Y lo mismo pasa si hago esta división así, para arriba y para abajo me divide el área en cantidades iguales. Pero si esta placa está hecha de un material homogéneo y tiene espesor uniforme, es decir, tiene el mismo grosor en todos sus puntos, si eso ocurre, este centroide también va a ser el centro de gravedad. ¿Ya? Centroide lo vamos a denominar con C y centro de gravedad con G. ¿Ya? Pero supongamos que, por ejemplo, la mitad de la placa es de acero, el cual tiene una densidad alta, y la otra mitad, digamos que es de aluminio, ya que tiene una densidad más baja. Si esto es así, como hay mayor densidad a la izquierda, el centro de gravedad ya no va a estar coincidiendo con el centroide, sino que se va a mover hacia el lado donde hay mayor densidad. No sé si se entiende. Esa es la idea. O sea, coinciden siempre y cuando sea homogéneo, si no, el centroide se mueve hacia el lado más favorable, donde hay mayor densidad. Así que eso, bueno, aquí tenemos más o menos la representación, ¿cierto? Lo que acabamos de hacer gráficamente. Si se fijan, tenemos esta área que es plana, ¿cierto? Esta placa plana, la cual hemos dividido en varios elementos y hacemos, entre comillas, una sumatoria de momentos, pero en vez de fuerzas, ¿cierto? En vez de fuerza, porque acá generalmente iba una fuerza por el brazo, estamos multiplicando por áreas, ¿sí? Y resulta que esta expresión de distancia por área también es un momento, ¿ya? No es un momento de fuerza, pero se denomina, en la física, se denomina primer momento de área, ¿ya? Primer momento de área. Cuando yo multiplico un área por la distancia a un eje, eso se denomina primer momento de un área. Entonces acá tenemos dos primeros momentos, con respecto al eje X y respecto al eje Y. Fíjense que van con variables cambiadas, o sea, si calculo, disculpen, el primer momento respecto al eje Y, eso va multiplicado con la distancia X, ¿cierto? Porque la distancia X es la distancia que hay al eje Y. Y viceversa. Si quiero calcular el primer momento respecto al eje X, ¿cierto? Tengo que multiplicar por la distancia que hay hacia ese eje, y esa distancia es la distancia Y. Así que, bueno, estos serían los dos primeros momentos de área, ¿cierto? Y también los podemos expresar como el producto del área por su centroide, ¿cierto? Esto sale, o esto surge de la ecuación que habíamos encontrado antes, que era x barra, por ejemplo, era integral de x por dA sobre la integral de A. Entonces, si pasamos multiplicando esto, me queda integral de x por dA igual a x barra por la integral de dA, y eso es x barra por área. Entonces reemplazamos esto acá y me queda esta ecuación de acá abajo. Y de manera análoga me queda esta ecuación de aquí. O sea, simplemente los primeros momentos
yo lo puedo encontrar multiplicando la coordenada del centroide por el área, pero siempre con variables cambiadas. Y barra, o sea, en el primer momento respecto al eje Y, va con la coordenada X, y viceversa. Así que bueno, si esto sonó a mucha información quizás, o un poco enredado quizás como primera pronte, ya vamos a ver que no es tanto, no es tan enredado, digámoslo así. Vamos a ver un ejemplo que seguro nos ayuda a entender esto mejor. Así que vamos a encontrar acá el centroide del triángulo. De un triángulo, seguramente que más de alguno ya sabrá dónde está el centroide de un triángulo, pero la idea es que acá lo calculemos nosotros. Así que tenemos este triángulo, nosotros queremos encontrar los centroides. Así que necesitamos resolver tres integrales. La primera es la integral del área. Yo sé que nosotros sabemos el área de un triángulo, lógicamente, pero la vamos a calcular con la integral para comprobar, ¿cierto?, que nos da un resultado coherente. Y necesitamos los dos primeros momentos. No sé si alguien levantó la mano. ¿Quiere preguntar algo? Jorge Sánchez, ¿o no? Sí, profe, que quería hacer una consulta Sí, dime. con el tema de cuando estabas sacando la sumatoria de la área con la distancia, no, con X, Sí. antes, una cosa anterior. ¿Cómo sabemos cómo sacar el área cuando lo dividimos, por ejemplo, ahí? Porque ahí tenemos el área total del Ujú. elemento, Sí. pero ahí al hacer la división de elementos, ¿tenemos que sacar un área en especial o en la misma área? Es que en realidad son áreas pequeñas. O sea, aquí esto se va dividiendo en pequeñas áreas. eh, en pequeñas áreas nada más. O sea, pequeñas áreas se va dividiendo este elemento, se hace la sumatoria. Ah, Pero en realidad esta división no es relevante cuánto vale el área específica en la cual tú lo divides, porque al final esto se tira al límite, al infinito, y el área se hace infinitamente pequeña y se transforma en esta integral de acá. perfecto. O Ya, sea, no es relevante. En realidad se puede primero, no sé, se divide en dos, luego se divide en cuatro, y así hasta que se logra una división eh, en n ya, elementos, ¿cierto? Y eso se tira al límite y te da la integral, que es lo que importa al fin y al cabo. ya, perfecto. Gracias. De nada. En todo caso, en base a lo que preguntaba el compañero, ¿cierto? Por ejemplo, si yo esto hago una pronte quizás no tan específico o no tan preciso, mejor dicho, yo puedo dividir, por ejemplo, esta área, no sé, acá en 8 elementos, ¿cierto? Y encontrar cada centroide y hacer la sumatoria y voy a obtener una aproximación, ¿cierto? De lo que vale el centroide. Pero no me va a dar específico a menos de que yo haga esa división infinita y me quede la integral. En fin, como iba diciendo, aquí necesitamos encontrar tres integrales. La primera es la del área, la segunda es el primer momento respecto al eje Y, integral de x por dA, y la tercera es la integral de y por dA. Así que necesitamos primero, vamos a encontrar el área, como dije, usando la integral. El área del triángulo la conocemos, pero la vamos a encontrar igual con la integral. Así que aquí lo que tenemos que hacer, bueno, en integración supongo que algo de práctica tendremos. Vamos a tirar en este caso, nuestro elemento diferencial va a ser una tira, ¿ya? Una tira diferencial, aquí, ¿cierto? También podemos trabajar con un elemento cuadrado, pero en este caso siempre es más fácil ocupar una tira diferencial. Esta va a ser nuestra tira diferencial.
vamos a decir, ¿cierto?, que esta tira está ubicada a una distancia X, y que tiene un espesor diferencial de sub X, ¿cierto? Y por tanto va a tener una altura I, ¿sí? Una altura I. Entonces, acá nosotros tenemos que integrar esta tira, ¿cierto? Que tiene un área I por dx. I por dx, ¿cierto? Ese es el área de la tira diferencial. Y nosotros tenemos que integrar esta tira moviéndola, ¿cierto? Desde el 0 hasta este punto, que sería B. O sea, la integral acaba de 0 hasta B, ¿cierto? Imagínense que la tira se mueve desde 0 y va barriendo el triángulo hasta llegar al otro extremo en B. Ya, el tema, ¿cierto?, es que acá estamos integrando Y respecto a X, y Y, ¿cierto?, es una función de X, ¿cierto? Porque depende, el valor de esta variable Y, depende en qué punto nosotros nos estemos ubicando, ¿sí? Si nosotros estamos, por ejemplo, en X igual 0, el Y vale 0, que sería en este punto de acá. Luego, si estamos en el otro extremo, en X igual B, el I, cuando estamos en B, el I vale H. O sea, el I va cambiando dependiendo de la posición en la que yo esté. Si yo estoy en una posición, por ejemplo, acá, va a tener este valor de I. Este valor hasta acá. Entonces tenemos que encontrar esa relación. Y esa relación se encuentra con triángulos semejantes. O en realidad se puede encontrar con la pendiente, con la ecuación de la recta. Hay varias formas. Pero si ocupamos triángulos semejantes, podemos, por ejemplo, definir ese ángulo y decir que la tangente de ese ángulo va a ser igual, ¿cierto?, para el triángulo pequeño, que sería el triángulo que va desde este punto hasta este, y este sería Y sobre X, ¿cierto? Y luego en el triángulo grande, que iría hasta este punto, hasta este y este, sería H sobre B. Despejamos y, ¿cierto?, me va a quedar igual a H sobre B por X. ¿Cómo sabemos que esta expresión está bien o está mal? Bueno, podemos reemplazar estos dos valores que pusimos acá, ¿cierto? Si reemplazamos X igual 0, me va a dar Y igual 0, ¿cierto? Porque reemplazamos el 0 acá, me queda 0. Si reemplazamos X igual B, me queda H por B sobre B y me va a quedar Y igual H. Así que esta función debería estar bien, ¿vale? Y para un punto intermedio, por ejemplo, si estoy en B medios, ¿cierto?, me va a quedar que el I vale H medios, lo cual también es lógico. Así que al parecer la función está bien. Así que ahora sí, reemplazamos esta expresión acá. Me queda integral de 0 hasta B. H sobre B por X dx. Y ahora sí, ¿cierto?, podemos integrar. Esto me queda H por B, X cuadrado medios, evaluado entre 0 y B. Me va a quedar H sobre B, B al cuadrado medios, y esto se me va a una B con el cuadrado, me queda H por B medios, ¿cierto? Que es la ecuación del área del triángulo que conocemos de toda la vida, ¿cierto? Base por altura dividido en 2. Esa sería la primera integral. La segunda integral que vamos a encontrar es Q sub I, ¿cierto? Que es igual a la integral de X por dA. Esta integral, de nuevo, ¿cierto? Vamos a integrar esta tira diferencial. Aquí sería, ¿cierto?, X, y el de A vale lo mismo, Y por dx. Así que me queda esa integral desde 0 hasta B. Desde 0 hasta B. Así que reemplazamos de nuevo la función de Y. Me queda
disculpen, de 0 hasta b, x por h sobre b por x de x. Así que sacamos las constantes afuera de la integral. Integral de 0 hasta b, x cuadrado por dx. Y ahora simplemente integramos, me va a quedar x cubo tercios, evaluado entre 0 y b. Esto me va a dar h sobre b por b al cubo tercios. Y al fin de cuentas, esto me queda h por b al cuadrado sobre 3. Ese sería el primer momento del área respecto al eje Y. Altura por base al cuadrado dividido en 3. Ahora, para encontrar la segunda integral, tenemos que hacer una tira diferencial distinta. ¿Por qué? Aquí, para encontrar el momento respecto al eje Y, nosotros lo que hicimos es ocupar una tira diferencial que es paralela al eje respecto al cual estamos calculando el momento. O sea, paralela al eje Y. ¿Por qué es importante que sea paralela al eje Y? Porque de esa manera todos los puntos de esta tira integral están a la misma distancia del eje Y. ¿Sí? Ese punto está a la misma distancia del eje Y. El punto de arriba está a la misma distancia. Todos los puntos están a una distancia igual del eje Y. Pero no podemos ocupar esta tira para calcular el momento respecto al eje X, porque los puntos están a distancias distintas. Por ejemplo, este punto está a esta distancia, un punto que esté más arriba va a estar a otra distancia, y un punto que esté más arriba va a estar a una distancia mayor. Así que tenemos que hacer, para calcular el Q sub X, tenemos que construir una tira integral paralela al eje X. ¿Vale? Paralela al eje X. Entonces, vamos a construir el triángulo nuevamente por acá. Si me permiten, tenemos nuestro triángulo. Aquí está el eje X y el eje Y hacia arriba. Y tiramos una tira integral, como bien dije, paralela al eje X. O sea, una tira integral así. Con esta tira vamos a integrar. Ya. Vamos a establecer, ¿cierto?, que esta tira empieza a una distancia X del origen, ¿cierto? Y por lo tanto, el largo de la tira va a ser B menos X. B menos X, ¿cierto? Porque B es la base, entonces me queda B menos X. Y también que está a una distancia, o a una altura, mejor dicho, Y. Y esto tiene también un espesor que vale D sub I. D sub I. Entonces, el área, el delta área, el área de esta tira infinitesimal va a ser B menos X por D sub I. ¿Vale? Entonces, Q sub X, que es la integral de I por dA, me va a quedar integral de I por B menos X por D sub I. ¿Ya? Pero acá, de nuevo, tenemos el mismo problema. Y es que esta función de X, aquí, queremos integrar respecto a Y. A todo esto, la Y, ¿cierto?, va desde 0 hasta H. Desde 0 hasta H. Nuestra tira integral se va a mover desde 0 hasta la altura H. Pero estamos integrando una X y esa X depende de Y, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo estoy en el piso, si yo estoy en H0, si yo estoy en H0, ¿cierto? En H0 ni 0, perdón.
Si yo estoy en y igual 0, ¿cuánto vale x? X vale 0. ¿Cierto? Porque no hay distancia. O sea, estoy justo acá. Y si estoy en la altura, o sea, en el segundo punto, si estoy en y igual a h, el x va a valer b, ¿cierto? Va a valer toda la base. Entonces necesitamos encontrar esa función que simplemente la obtenemos del triángulo que ya construimos aquí, invirtiendo. Invirtiendo acá, x va a ser igual a b sobre h por y. X igual a b sobre h por y. Y seguramente se corroboran, ¿cierto?, estas dos igualdades que construimos acá de los dos puntos, ¿cierto? Si el y vale 0, el x vale 0, y si el y vale h, bueno, el x vale b. Así que está todo bien. Así que bueno, reemplazamos la función. Esto me va a quedar integrar de 0 hasta h de y por b menos b sobre h por y. Integral de y. Me queda esa integral. La voy a continuar por acá, ¿cierto? Podemos aquí, por ejemplo, a ver, vamos a distribuir. Vamos a tener y por b menos b por y cuadrado sobre h. Todo eso por di. Y bueno, integramos, simplemente me va a quedar y al cuadrado por b medios menos b sobre h por i al cubo tercios. Todo eso, ¿cierto?, evaluado entre 0 y h. Así que me va a quedar b por h cuadrado medios menos b sobre h por h cubo tercio. Acá se me va a ir un h, me va a quedar un h cuadrado. Y me queda bh cuadrado medios menos bh cuadrado tercios. Así que eso es un bh cuadrado sextos. ¿Sí? No sé si se ve, ¿cierto? bh cuadrado medios menos bh cuadrado tercios. El mínimo común denominador es 6 y me queda 3 menos 2, 1. Así que ese sería el primer momento respecto al eje X. Respecto al eje X. Entonces, ahora, si queremos encontrar los centroides, el primer centroide, la primera coordenada del centroide X barra, ¿cierto? X barra va a ser igual a, si vamos a ver nuestra fórmula, X barra, ¿cierto?, es igual a la integral de X por dA, o sea, a Q sub I. Aquí es donde no hay que confundirse con los signos. X barra va a ser igual a Q sub I sobre A, ya que es igual a la integral de X por dA sobre A, ¿ya? Entonces, el Q sub I nos había dado, ¿cierto?, hb cuadrado tercios, hb cuadrado tercios, dividido en el área, que es h por b medios. Así que esto me queda, aquí se me simplifican algunas cosas, se me van las alturas y me queda una sola b, me queda 2 veces la base dividido en 3. Esa sería la coordenada del centroide respecto al eje X. Y respecto al eje Y, lo mismo, va a ser igual al primer momento respecto al eje X sobre área, la integral de Y sobre A, y sobre A. Así que esto me dio BH
h cuadrado sextos sobre bh medios. Esto aquí, bueno, se vuelve a simplificar varias cositas. Tenemos los b se me van. Este era un b. Y h me queda una sola, así que esto me da h tercio. H tercio. Esa sería la coordenada y del centroide. Así que, si ubicamos el centroide de nuestro triángulo, vamos a volver a construir el triángulo por aquí. Aquí tenemos el eje X. Y aquí tenemos el eje Y. ¿Qué me dice esta coordenada? Me dice que el centroide respecto al eje X está a 2/3 de la base. O sea, si esta es la base B, el centroide está a 2/3. O sea, por acá, digámoslo así. ¿Sí? Por aquí va a estar el centroide. O sea, ubicado a 2/3 de la base. A 2/3 de la base. Si la base, por ejemplo, midiese 6 milímetros, el centroide estaría ubicado a 4 del eje X. Y el I barra está a H tercio, o sea, si esto vale H, el centroide está a H tercio. Digamos lo que por acá. ¿Cierto? H tercio. H tercio. Este sería el centroide, entonces. En conclusión, seguramente que esto más de alguno lo sabía, pero el centroide de un triángulo siempre está a 1/3 de la dimensión correspondiente a partir de la base. A partir de acá, por ejemplo, está a 1/3, y a partir del otro lado, del vértice, está a 2/3. ¿Ya? Por eso acá una variable me dio 2/3 y la otra me dio 1/3 por la distribución del triángulo respecto a los ejes X e Y. Así que así se encuentra un centroide, se encuentra, si esta placa fuera homogénea y con espesor uniforme, también habríamos encontrado el centro de gravedad. Pero acá nos interesaba el centroide. Hay que resolver 3 integrales, tener cuidado con los subíndices para hacer estas divisiones, y lo encontramos, ¿cierto? En este caso para un triángulo. No sé si hay alguna duda, algo que quizás no haya quedado tan claro respecto al problema, lo pueden preguntar ahora. Aquí, por ejemplo, si sería el triángulo uniforme y del mismo material, se coincidiría con el centro de gravedad, ¿cierto? Correcto. O sea, tiene que ser del mismo material y también tiene que tener el mismo espesor en todos los puntos. O sea, la profundidad que tuviese esto hacia atrás, digamos, tiene que ser la misma para toda la placa. En ese caso coincide. Bueno, para ir terminando, hay algunas propiedades de simetría, ¿cierto? Que facilitan la obtención de los centroides. En este caso existen dos tipos de simetría. La primera es la simetría respecto a un eje o la simetría axial. Esta simetría simplemente se establece siempre que un cuerpo tenga por cada elemento de A ubicado a una distancia X, un elemento correspondiente de A' a ubicado a una distancia menos X. Si se cumple eso para todos los elementos, decimos que el área es simétrica respecto al eje que separa, ¿cierto?, estos elementos, que en este caso es el eje Y, ¿vale?
Si eso se cumple, vamos a decir que el primer momento respecto a ese eje es 0, ¿ya? Porque cada área va a momentar en dirección opuesta, así que se van a ir anulando. Me va a quedar un primer momento igual a 0 y por lo tanto me queda una coordenada del centroide igual a 0. En este caso sería la coordenada X. O sea, si tenemos un eje de simetría, sabemos que el centroide está en ese eje, sin embargo, en este caso no sabemos en qué punto específico. Puede estar por acá, puede estar por acá, puede estar por acá, no lo sé, pero está en algún lugar del eje. A eso es lo que voy. Entonces, esto es importante porque lo que me permite esto es resolver una integral menos, ¿sí? Ya no tengo que resolver esta, tendría que resolver solamente esta integral para encontrar la altura del centro. Si el cuerpo tiene dos ejes de simetría, en ese caso, mejor aún, porque sabemos que los dos momentos van a dar 0 respecto a los dos ejes simétricos y vamos a encontrar directamente las coordenadas del centroide en el punto donde se intersectan esos dos ejes, ¿ya? Entonces, si tenemos dos ejes de simetría, el centroide está en la intersección de esos ejes, ¿vale? Ese es el primer tipo de simetría. El segundo tipo de simetría es la simetría puntual, es decir, respecto a un punto, ¿ya? Esta simetría se cumple si para dicho punto existen dos ejes perpendiculares, en este caso X e Y, ¿cierto? Tales que para cada elemento de A, ¿cierto? Para cada elemento de A ubicado a distancias perpendiculares X e Y, ¿cierto? Existe un elemento de A' ubicado a distancia menos X y menos Y. Si por cada elemento se cumple esta igualdad, por ejemplo, si tiro este elemento, voy a tener su simétrico por acá, y así, para cualquier elemento, puedo encontrar su simétrico. Si se cumple eso, decimos que el área es simétrica respecto a un punto. Ya fíjense que en este caso es simétrica respecto al punto, no significa que sea simétrica respecto a los ejes, ¿vale? Porque, por ejemplo, este elemento de A no tiene un simétrico respecto al eje X, ni tampoco respecto al eje Y, pero sí lo tiene respecto al punto, ¿ya? Entonces, en este caso es simetría puntual, no es distinta a la axial o a la doble axial, pero el resultado es el mismo. ¿Ya? El resultado es que los dos momentos me dan 0, ¿ya? Los dos momentos me dan 0 y por lo tanto la coordenada del centroide está justo en el origen, justo en el punto de simetría. O sea, el punto de simetría coincide necesariamente con el centro con el centroide. Entonces, aquí básicamente son tres casos de simetría que lo que provocan es que sea más fácil encontrar los centroides y no haya que resolver integral, ¿vale? Y para finalizar, aquí hay algunos centroides de figuras comunes que vamos a ocupar, vamos a dar por conocidas, ¿cierto? Está en este caso el rectángulo, que sabemos que el centroide está al medio. El centroide está al medio. También está el triángulo, rectángulo, que es el que acabamos de encontrar. Si se fijan, aquí este está dispuesto de una manera distinta al ejercicio que vimos, pero siempre hay que considerar que el centroide está a 1/3 de la dimensión correspondiente respecto a la base. Por eso acá esto vale 1/3 de h. 1/3 de h, y si yo lo midiese desde el vértice, vale 2/3 de h. ¿Sí? Hay que tener ojo con eso, porque acá yo les doy algunas fórmulas, ¿cierto? Les doy la ubicación de algunos centroides, pero esto siempre depende de la ubicación que tiene el cuerpo respecto a los ejes de referencia. Para este eje de referencia vale h², pero para el ejercicio que hicimos, ¿cierto? Valía 2 veces la base dividido en 3. Aquí está. ¿Cierto? Acá era 2b tercios, porque estaba dispuesto de esta forma respecto al eje X, respecto al eje Y.
Aquí, como está de esta otra distinta, solamente vale b tercio. ¿Vale? Eso siempre hay que interpretarlo. Acá yo les doy algunas fórmulas, pero esas se interpretan. ¿Vale? No es de cabeza irse y encontrar y reemplazar. ¿Vale? Eso se los digo porque es un error súper común que yo me he encontrado en esta unidad. O sea, depende cómo esté dispuesto este triángulo. ¿Ya? Respecto a la base, vale b tercio, lo vuelvo a decir, pero respecto al vértice, vale 2b tercio, que era el caso del problema que resolví. Y finalmente tenemos acá los círculos. El del círculo está al medio, eso no tiene pérdida, ¿cierto? Está al medio. Del semicírculo, acá tiene un solo eje de simetría, así que está ahí. Y respecto al segundo eje, está en esta posición. 4 veces el radio dividido en 3 veces pi. Y si es un cuarto de círculo, ambas dimensiones de ambas posiciones respecto a los ejes X e Y vale 4 veces el radio respecto a 3 veces pi. Así que eso hay que tenerlo presente. ¿Vale? Y eso, poco más. Estas cinco figuras las pueden dar por conocidas. Sus centroides o áreas, acá están dados, como digo siempre, hay que interpretarlos, depende de la ubicación que tengan estos cuerpos respecto a los ejes de referencia. Así que eso, chicos, no me alargo más. La clase de hoy llega hasta acá. La próxima clase lo que vamos a hacer es encontrar centroides de cuerpos compuestos, ¿ya? De cuerpos compuestos, porque por ejemplo acá son puras figuras simples, un triángulo, un círculo o un rectángulo. ¿Qué pasa si por ejemplo tenemos un rectángulo con un semicírculo? ¿Dónde está el centroide de esa figura? Ejercicios de ese tipo queremos poder resolver. ¿Qué pasa si por ejemplo esta figura además tiene un agujero con un triángulo de forma triangular? ¿Dónde queda el centroide? Esas son figuras compuestas y eso es lo que queremos encontrar en la próxima clase. Así que les recomiendo que para la próxima clase péguenle una revisadita a esta clase, un repaso, ¿cierto? Para que lleguemos todos más o menos a la misma sintonía y nos vaya mejor. Así que eso, chicos. El lunes es feriado, les recuerdo, así que nos veríamos el próximo miércoles. No sé si alguien quiere preguntar algo para ir finalizando. Bueno. Todo claro, profe. Ya, qué bueno. Entonces, me despido y nos vemos la próxima semana. Adiós. Chao, profe. Chao, Gracias, chao. profe. Chao, Que profe, esté que bien. esté Chao, bien. chao. Nos vemos, profe. Chao. Chao, chao.